Ok, buenas tardes, Dios les bendiga. Shabbat Shalom a todos los que se conectan. Gracias a Dios porque estamos aquí reunidos una vez más para estudiar, para escuchar su palabra y para entender los tiempos en los cuales estamos viviendo. Son tiempos difíciles, son tiempos duros y se acerca el desenlace de esta gran película de este libro. Y estamos viendo que todo el escenario se está armando, todo se está poniendo como está escrito y todo se está poniendo en orden para que el desarrollo, el desenlace, hemos estado viendo el desenlace final de este libro empiece a tomar parte. Y como dijo Juan, una vez que empiece, todo esto va a ser muy rápido. Es lo que quiso decir cuando presto están de suceder las cosas. Entonces la clase de hoy es Jeremías panorámico. Así que dentro del estudio que hemos estado teniendo, de los panoramas que hemos tenido de los profetas, se ha llegado el turno a Jeremías. Jeremías Yermiyahu en hebreo. El tiempo en el que escribió o que tuvo estas visiones Jeremías fue un tiempo largo, no fue en un solo día y recibió todo el libro, no, fueron colección de visiones que después se tuvieron que poner todas en orden, pero hoy vamos a aprender un poquito de eso. Pero lo tenemos ahí y si no se han dado cuenta, ya estamos viendo que nuestros libros no están escritos cronológicamente o acomodados cronológicamente en la Biblia. Por eso cuando estamos leyendo, por ejemplo, Josué, Jueces, los Reyes y Crónicas, inmediatamente después de Crónicas nos vamos a Esdras, Nehemías. Esdras y Nehemías van a venir después de todo lo que hemos estado viendo de Jonás, Amós, Miqueas, Oseas, Isaías y ahora Jeremías. Y todavía va a pasar un tiempo porque van a venir los profetas Ezequiel, Daniel, y esos allá en Babilonia. Y en último tiempo estamos viendo a Zacarías, a Habacuc, Nahum junto con Jeremías, a Sofonías. Falta mucho tiempo para que nos hubiéramos aventado a leerlo luego Esdras y Nehemías. Por eso cuando leemos estos libros como están aquí en la Biblia, de esa manera, es un descontrol. Pero gracias a Dios que en ese tiempo y que Dios está por todas partes dándonos una luz para tener un pequeño entendimiento de todo el panorama de los tiempos. Ahora, Jeremías es antes de la dispersión a Babilonia, pero como les explicaba la semana pasada, él está aquí en medio hablándole al pueblo de Israel, de Judá, y también lanzando mensajes a los del norte, aunque ya para ese tiempo ya están esparcidos. Antes de la transmigración a Babilonia, durante se están llevando los primeros grupos y los primeros se empiezan a llevar a los más inteligentes, a los más jóvenes, a los príncipes y algunas personas importantes, y después se los llevan a la mayoría. Y cuando ustedes leen este libro, se dan cuenta que no fueron muchos, porque muchos decidieron quedarse, y eso les fue peor, porque se estaban rebelando contra la voluntad de Dios, que era, vámonos para allá, y este es el mensaje de Jeremías. Ok, ya pecaron, acepten su pecado y acepten sus consecuencias, y vámonos a Babilonia en un proceso de arrepentimiento. Son 70 años y nos va a traer de regreso. Ese era el mensaje. Pero el pueblo de Dios, claro, terco como lo somos, dijimos no. Y además, si no voy a vivir 70 años, ya no voy a regresar, ¿para qué inicio una reforma en mi familia? Ese es el pensamiento de muchos. Por eso nunca ha habido 2, 3 o 4 generaciones que se han estado arrepintiendo. ¿Ok? Así que Jeremías panorámico. La clase de hoy es Jeremías panorámico. Y claro, nos hacemos siempre las mismas preguntas básicas para cualquier libro, básicas.
porque hay muchas más preguntas que debemos de hacernos, pero son básicas porque estamos sobre la superficie de la letra, apenas y oliendo la tinta de las escrituras estas, ¿ok? Las preguntas básicas son quién, a quién, cuándo, dónde, para tener un pequeño respaldo en donde recargarnos para leer, ubicar todos estos escritos, viajarlos a través del tiempo y aterrizarlos en una plataforma física y literal, ¿ok? Entonces, ya sabemos, y lo hemos estado viendo a través de los otros escritos, que las respuestas se encuentran dentro del mismo libro, dentro del mismo rollo que estamos leyendo. A veces van a estar partes de las respuestas ahí, a veces van a estar en otro libro de la Biblia, a veces van a estar inclusive en libros externos de la Biblia, pero que vienen y reafirman, libros históricos me refiero, que no fueron canonizados por razones X, pero que al final concuerdan con la historia y la idea básica de la Biblia. Entonces, vamos a empezar a leer, dice así en el nombre del Señor, Jeremías 1:1. Las palabras de Jeremías, el hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. La palabra de Jehová que fue a él en los días de Josías. Fíjense, ya está viendo, número uno, quién, en dónde recibió la información, en qué tiempo, el parámetro del tiempo, y para eso están los libros de los reyes. Fue en los días del rey Josías, el hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado, y se extendió en los días de Joacín, hijos de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías. Abarcó 5 reyes. Si los otros, como Isaías, había abarcado 4 reyes, Miqueas medio también, este abarca 5 reyes, básicamente los últimos reyes de Israel, empezando ahí por Josías. Así que reyes de Judá hasta la cautividad en el mes 5. Todavía fue y regresó. Y después lo expulsaron el mismo pueblo, porque no le creyeron antes, no le creyeron durante que estaban sucediendo sus profecías, no le creyeron cuando ya sucedieron las profecías, no le creyeron cuando ya regresaron todavía a Babilonia. Es más, hasta lo expulsan allá para Egipto y muchas cosas. Así somos, ese pueblo es el que somos. Cuando llega el momento que nos aferramos a no creer la palabra, no vamos a creer las profecías que todavía no suceden, ni cuando empiecen a suceder, ni cuando estén sucediendo, ni cuando ya hayan sucedido. Si nos aferramos a la maldad, a la no ley, a la no mandamientos, a rebelarse en contra de Dios. Increíble este libro. Y como ya mencioné, Josías, ahí vamos a ver en el pequeño sketch que tenemos ahí de los reyes, más o menos ahí está, el hijo de Amón, Josías, luego era Joacás, Joacín, Joaquín y Sedequías. Esos 5 reyes, Josías, Joacás, Joaquín, Joacín, Sedequías, 5 reyes le tocó al tremendo hermano Jeremías. Ahora, algo que encontré ahí en la internet, un dibujo animado, y son 7 minutos que lo voy a poner ahí en la grabación para que ustedes lo vean. Es un personaje que en 7 minutos dibuja esto y da un panorama rápido. Quisiera tener esa habilidad, pero en 7 minutos dijo todo este dibujo que está ahí. Y lo voy a utilizar porque me pareció muy impresionante este resumen en un dibujo, en una caricatura. Una caricatura. No la tomo yo como ofensa porque el Señor le había dicho a través de Moisés al pueblo de Israel, este libro, esta Torah, estos mandamientos, enséñaselos a tus hijos, a tus niños. Cuando los levantes, cuando los despiertes, cuando los lleves, cuando los traigas, cuando salgas, cuando entres. Eran historias no complicadas para los niños. No era nada de unas profundidades que a veces nos queremos embarcar. Era algo tan sencillo que un niño lo debiera de poder entender. ¿Ok? Algo sencillo. Es algo sencillo.
Y es lo que he estado viendo yo, que es algo tan sencillo. Y por eso les traje una caricatura. ¿Ok? Así que este es el dibujo que encontré. Ahorita está todo ahí medio colapsado. En el video se va a poder apreciar un poco mejor. Voy a hacer un zoom a la pantalla. Pero ahorita en vivo van a batallar un poquito. Pero sigan conmigo aquí. ¿Ok? Básicamente, el libro completo se divide en 4 o 5 partes. La primera parte es la presentación de Jeremías. ¿Quién lo llamó? Bueno, ya vieron las preguntas, se fueron respondiendo en los primeros versículos, ¿ok? Y si ustedes ya leyeron el libro, que lo deberían de estar leyendo, se dan cuenta que esas preguntas ya aterrizaron este rollo en tierra, que no es algo que sucedió en el espacio muy místico, es todo espiritual, no, fue algo físico, algo que sí sucedió, ¿ok? Básicamente era, y esto va en paralelo con el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 24 y 25, y ahí el personaje lo apunta ahí, y básicamente es, Jeremías va a recibir todas estas visiones o palabras de Dios para ir y reprochar al pueblo de Israel por todo su adulterio. Ya hemos visto que el pueblo del norte anduvo en todo tipo de paganismo. Y los del sur no se han quedado atrás con el paganismo y hasta metieron el paganismo dentro del templo, se hicieron otro templo también, lo aprendimos ahí, y tenían hasta otro sumo sacerdote para Baal y le quemaban perfume y además donde quiera había altares. Ahora ya estamos viendo que Jeremías está viendo que los dos pueblos, los del norte y los del sur, que fueron divididos por causa del paganismo, siguen en el paganismo. No se han querido arrepentir, ha sido un pueblo tremendo, como le decía Isaías, de dura cerviz, de oídos me oyen, pero me quieren alabar nada más de labios, pero saliendo de la adoración se van y siguen teniendo sus altares en sus casas. Este es el pueblo. Y él empieza a hablar, va a suceder esto, hambres, muertes, persecución, básicamente todo lo que el profeta Moisés les había anticipado. Y esas son las advertencias que empieza a pasar del capítulo 1 al 24, básicamente son las acusaciones que se les tiene que hacer al pueblo de Israel para ubicarlos. ¿Por qué es que Dios va a mandar juicio? Y si Jeremías estuviera ahorita aquí, lo estuviéramos apedreando algunos. Porque ¿cómo es que va a pasar todo eso si tenemos a Jesús en nuestro corazón? ¿Ok? Pero van a suceder muchas cosas, si no, pregúntele al hermano Juan ahí en Apocalipsis. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, y ustedes ya se dieron cuenta, que fueron muchos escritos, poemas, es un libro antológico, de antología, una compilación de muchos rollos que escribió en determinado momento. Imagínense, cinco reyes, fueron muchos años que estuvieron, los que estuvo él escribiendo. ¿Ok? Entonces Dios le dice en determinado momento, allá en el capítulo 36, tráete a un escriba, es Baruch, y escríbele todas las visiones que has tenido de todas las cosas que yo te he hablado desde el principio hasta el final. Escríbelas todas. Y es por eso que, como escribas como Baruch, que Dios lo bendiga, y significa bendición, aquí está. Tenemos el rollo de Jeremías. ¿Okay? Así que no fue un solo rollo. Fue una compilación de rollos. Le estoy hablando en muy bien. Me habló en tal día. Él se fue acordando. Y después cuando ya los va a redactar, imagínense, para acordarse tantos años, todo lo escribió el hermano Baruch. Vamos a leer la escritura a ver si es cierto que sucedió eso. En el capítulo 36:1 nos estamos adelantando nada más para reforzar lo que les acabo de decir. Aconteció en el año 4 de Joacín. Ya se dieron cuenta que Joacín es ya casi al final, ¿ok? Antes de Joaquín, luego Sedequías. El hijo de Isaías, el rey de Judá, que fue estas palabras a Jeremías de Jehová y le dijo: tómate un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra las gentes, desde el día que te comencé a hablar, desde los días de Josías hasta hoy. Entonces estamos ya en Joacín, ya casi el final, y
le dice, escríbete todo lo que te he hablado desde Josías hasta Joaquín. ¿Se está viendo? Ok. Desde que te comencé a hablar, desde los días de Josías hasta hoy, ya vimos qué día era el día de hoy, ahí lo está diciendo en el 4º año de Joacim. Ok. 36. ¿Por qué? ¿Para qué era el propósito de escribir este rollo? Quizá oirá a la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles para volverse cada uno de su mal camino y entonces yo perdone su maldad y su pecado. Y llamó Jeremías a Baruch, el hijo de Nerías, y escribió Baruch de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Es importante entender esto, ahorita vamos a ver por qué. Pero ahí está. Dios tiene un propósito de que ha dejado estos escritos para ver si cuando nosotros lo oímos, viene un espíritu de arrepentimiento y nos arrepentimos y el Señor también detiene todo el mal que ha pensado hacernos por toda la maldad que hemos estado haciendo. Gracias a Dios por los libros y por la lectura que está aquí, porque si nos da un golpe en el corazón, nos rasga el corazón, como nos abre y habla Él con nosotros en el desierto y nos arrepentimos, en cualquier parte del mundo que estemos, y empezamos a caminar de regreso al pacto, entonces Él puede perdonar todas nuestras maldades y traernos de regreso al pacto. Y empieza este libro, esta colección de rollos que escribió Baruch de la boca de Jeremías, ¿ok? Esto es importante saberlo. No es que Baruch de repente quiso poner cosas de la suya, no. Así no funcionaban los escribas. Hay profetas que traían siempre por aquí caminando al lado de ellos un escriba, un ayudante, y él es el que escribía. También le pasó en el tiempo de Pablo. Pablo a veces escribía con su mano y a veces decía, fulano de tal escribió esta carta en los últimos renglones de las cartas. Entonces esto es importante, que así funcionaba. Y Dios cuando lo llama le dice a Jeremías, no tengas miedo, porque imagínense, llevar un mensaje de este tamaño a un pueblo de ese tamaño que estaba sucediendo. Ya estamos leyendo Isaías cómo estaba ese pueblo, cómo estaba el gobierno, el sacerdocio. Era una mafia de hablar algo en contra del status quo que está sucediendo en aquel tiempo. Lo mismo ahorita, hablar algo en contra de lo establecido, la mafia se levanta contra ti. ¿Ok? Es esta situación. Pero dijo, no tengas miedo, yo te escogí desde que estabas acá adentro y te di por profeta a las naciones y a Israel. Nosotros tenemos varios versículos que nos hemos aprendido de Jeremías. Y de los más famosos, yo tengo planes buenos para ti. Ustedes ya saben, te voy a enseñar cosas que tú no sabes y que nunca has aprendido. Varios versículos que hoy ya ni me acuerdo. Se me vino la idea. Pero son puros versículos que nos aprendimos, que sacamos del contexto. La historia es esta. Es un pueblo tremendo que nunca se arrepintió y que se fue al exilio porque no escuchó todos esos versículos que nos hemos aprendido. ¿Ok? Te he dado como profeta a Israel y a las naciones, ¿para qué? Para 4 cosas básicas. Básicamente era un juicio y era una restauración, las 4 cosas. Arrancar y derribar, plantar y edificar. Era un mensaje de una espada de 2 filos. Voy a cortar, pero con la misma espada voy a penetrar en los corazones para sembrar la semilla de la verdad. Básicamente este es el mensaje de Jeremías. El llamamiento de Jeremías que Dios le dio desde que estaba en el vientre de su madre. No temas porque ya te he dado por profeta a las naciones y a Israel para arrancar y derribar, para plantar y edificar. Este es el mensaje. Juicio y esperanza. Es increíble, por eso es un mensaje precioso. Ahora, ¿cuál es la idea central? La idea central era que Israel ya lo conocieron ustedes, o ya nos estamos conociendo. Estamos conociendo a nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y estamos entendiendo por qué es que nosotros nos comportamos así, como nos comportamos en el día de hoy. Porque corre en nuestra sangre la sangre de Israel, la sangre de Abraham, la sangre de Isaac, la sangre de Jacob. Porque si somos de Cristo, como dice la escritura en Galatas, si somos de Cristo es porque somos del semen, del ADN, del esperma de Abraham, de Isaac, de Jacob. Somos Israel. Entonces somos herederos de la promesa. Gálatas 3. ¿Ok? Entonces, pero Israel ha quebrado todo ese pacto. Ya nos descubrieron.
Jeremías escribió todo esto y no podemos decir que no sucedió. Y entonces nos hemos ido a la adoración de otros dioses, los hemos metido hasta dentro del templo santo y sagrado que había sido, ya ahorita ya fue profanado para este tiempo, ya hicieron muchas cosas, ya hicieron cosas horribles ahí, hasta sacrificar niños, inclusive se habían ido a sacrificar niños, como lo hacían los otros pueblos. Eso ya estaba topando al borde de la paciencia del Señor, en este caso. Y de pasada, los que del pueblo querían portarse bien y hacer la justicia eran oprimidos. Y el que era pobre, se lo hacían más pobre. Y no cumplía nada de la Torá de ayudar a la viuda, ayudar al pobre. Los diezmos y las ofrendas para eso eran. Para colectarle que no hubiera necesidad en la comunidad. Pero ahora no voy a hablar mal, pero no, los diezmos que se levantan hoy en la congregación, el único que se beneficia, ustedes ya lo saben, porque los pobres ahí siguen siendo pobres. Y las viudas no se les visita, no se les da nada. No me digan que no hay viudas en las congregaciones, no me digan que no hay pobres. Y los diezmos eran para eso, para que cuando fueran las reuniones, todos pudieran ir a las fiestas. A mí me tocó, aquí voy a hacer un paréntesis bien corto, a mí me tocó ir a una convención, una reunión, que era básicamente lo que es una reunión donde se congregan de todas las iglesias. Y por casualidad, lo que sea, era en mi pueblo, en mi ciudad, donde fue la primera vez que yo fui. Pero venía gente de otros lados remotos de la República de México. Pobres, que no tenían para el hotel, pero se tenían que quedar dentro del centro de convenciones, donde había un calor extremo, porque era en las fechas de esas de abril, de las vacaciones, donde el calor en la costa es de 40 grados para arriba, que viene siendo 100 grados o más acá. Y había gente sufriendo ahí. Y nosotros fuimos colaboradores de que no se les pudo haber dado nada ahí. Pero bueno, estábamos en ese asunto y ustedes se pueden relacionar y pueden preguntar, y es más, se pueden nada más voltear en su alrededor y ver qué es lo que sí es cierto o no, ¿ok? Ahora, eso fue el capítulo 1 al capítulo 24. En el capítulo 25 se le viene y se le dice el mensaje a Israel, ¿ok? Esto es lo que va a suceder. Babilonia va a venir y te va a arrasar y te va a exiliar y te va a llevar 70 años. ¿Ok? Te va a llevar y vas a estar allá 70 años porque has estado haciendo todas estas cosas. No nada más la idolatría y el paganismo, pero esto te ha obligado a quebrar todos los demás mandamientos y ya no tienes cuidado del pobre, de la viuda, del huérfano y del extranjero y te estás comportando muy mal con ellos. Vas a ser exiliado. Yo hoy he oído comentarios, no, es que nomás fueron exiliados porque no guardaron el Shabbat de la tierra. No. Por eso fue que hubo un límite de tiempo. Pero en sí fue porque lean este mensaje, lean el de Jeremías, por todo lo demás. Es que fue exiliado. No nada más porque cultivaban en el año sabático. De todas maneras, fueron 70 años, ¿ok? En el capítulo 25 al 45 se empiezan a aventar todos los juicios a Israel. Y los ancianos, los líderes, los reyes, los príncipes empiezan a rechazar, a tener ira, a tener enojo contra el profeta Jeremías, porque cállate, ¿cómo es que nos estás hablando de estos juicios si somos el pueblo de Dios, somos la niña de sus ojos? No puedes estar hablándole así al pueblo de Dios, que van a suceder todas esas cosas. Y toman una actitud arrogante y no, nosotros somos el pueblo de Dios, somos los elegidos. Ese mensaje le queda a los del norte, porque mira, allá andan los del norte, además ya están esparcidos. Empezó a atacarlos esta soberbia. Y yo me veo ahí,
y quiero que ustedes se vean ahí, cuando tomamos esa actitud de que el Señor viene y nos habla con su palabra, y decimos, pues sí, pero yo estoy mejor que los que están allá en el mundo. Yo por lo menos voy a la iglesia los domingos. Y hacemos estas excusas que cuando usted está leyendo del 25 al 45, se tiene que poner la chamarra porque nos la cortaron a la medida. ¿Ok? Del 34 al 35 relata cómo es que fueron asediados por los enemigos. Hasta piensan ir a Egipto y ahí son llevados. O empieza este miedo de que nos vamos a ir para allá, vamos a ir a buscar ayuda acá, vamos a ir a buscar ayuda allá, tenemos poder, tenemos dinero y todo piensan que lo pueden hacer con dinero porque estaban con toda la corrupción, claro que tenían dinero. Entonces dijeron, no nos va a pasar nada, que tenemos amigos allá, tenemos amigos acá. Jeremías les dice, no, ya Dios dijo, no vayan para allá, quédense aquí, asuman su responsabilidad, asuman el juicio, asuman el castigo, y dentro del castigo hay misericordia. Es mejor caer en manos de un Dios vivo, es mejor caer en las manos misericordiosas de Él. Eso lo experimentó David. David le dijeron, ¿qué es lo que quieres? ¿Que caigas en las manos de tus enemigos o en el juicio de Dios? David era inteligente y tenía el corazón de Dios y dijo, lo que tú me quieras hacer mejor, pero no me pongas en las manos de mis enemigos. Hubiera sido todo diferente, pero estos somos nosotros. Y allá andábamos buscando un lugar donde ir y donde estar. Pero algo sorprendente, en este dibujo lo hice así. Ustedes vieron que me brinqué capítulo 30, 31, 32 y 33. ¿Por qué? Porque en medio de esos capítulos, aquí están, me regreso, del 26 al 45, perdón, 26 al 29, se está hablando del rechazo que se le dieron al profeta y a su mensaje. Del 34 al 45, se le habla del asedio y todo lo que está empezando a suceder. En medio hay unos capítulos. Entonces, cuando nosotros leemos todo de corrido, como lo tenemos que leer, cronológicamente, nos damos cuenta que, bueno, juicios van a suceder, y por qué en medio de esos juicios nos está mandando un mensaje de esperanza. Esto es lo asombroso de su amor y de su misericordia. Vamos a leer ahí nada más ese versículo, empezando el 30. El 30 al 33 o 32, lo que sea ahí en medio de esos versículos o de esos juicios que les estoy hablando, está este mensaje poderosísimo, que pareciera que es un guión de otra película. Estamos viendo una película que profecías de destrucción, y luego se mete esta escena 30, 31, 32 y 33, y luego continúa la película de horror. Por eso es que esto lo hace Dios de esta manera, para que resalte todavía más esta verdad. Palabra que fue a Jeremías de Jehová diciendo, así habló Jehová Dios de Israel diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado, porque aquí vienen días, dice Jehová, en que tornaré la cautividad de mi pueblo Israel y Judá. Israel, Efraín, y a ustedes también. Ha dicho Jehová, y los voy a hacer volver a la tierra que les di a sus padres y la poseerán. Antes de ir a este dibujo, en el tiempo que Jeremías está hablando este mensaje, ya los del norte ya están esparcidos, ya no están ahí en la tierra, ya han sido llevados por los asirios y para empezar a ser esparcidos por todas partes, ser vendidos aquí, llevados allá, transportados acá, y habían dejado unos cuantos en la tierra del norte y habían reemplazado trayendo gente de otras naciones, hicieron una mixtura ahí en Samaria, que es la que estaba hasta el tiempo que vino el Señor Jesús. Ahora, este capítulo 30 está diciendo, yo les voy a mandar a hacer todo esto, va a suceder todo esto, pero miren, yo voy a traer en aquellos días a Judá, dice primero a Israel y a Judá. A Israel, Efraín y a Judá. 30 y 33 son la esperanza, son un mensaje de
Todo esto va a suceder, consecuencia del pecado, pero yo tengo un plan. Ahí es cuando decimos, yo tengo planes buenos para ti. Y creemos que porque Él tiene planes buenos para mí, podemos hacer todo tipo de pecado y no nos va a pasar nada. Bueno, ahí estaban los planes buenos del Señor para el pueblo. Mas, sin embargo, díganme si no sucedieron lo que sucedió en el 586 a.C. por 70 años allá. ¿Sucedió? Claro que sucedió. Ustedes ven, oye, no, es que ellos no estaban bajo la gracia. Ellos estaban bajo la ley. Bueno, sigan pensando así. Entonces, él ahí en esos capítulos del 30 al 33 les dice, yo tengo planes buenos. Los voy a traer de regreso y les voy a dar un Mesías. El mismo mensaje de Isaías. Por eso es que Dios es coherente en todo. Están pecando, los voy a castigar, los voy a esparcir, pero yo ya les he mandado tengo un Mesías para ustedes, que Él va a hacer todos los arreglos necesarios para traerlos de regreso. Son mensajes de todos los profetas. Van a ser castigados. Yo ya he provisto un Mesías que los puede expiar, los puede redimir, los puede hacer volver, los puede hacerse, la palabra arrepentimiento. Cuando una persona se va a arrepentir, quiere decir que va a regresar. La única persona que puede regresar es una persona que ya estuvo en ese lugar. Yo ahorita estoy acá en otro país, en Houston, pero el término regresar a mi pueblo, regresar a mi tierra, regresar a mi ciudad, es porque yo ya estuve allá, 1 año, 2 años, 10 años, los que haya sido. Regresar es ir de regreso a un lugar que ya estuve, ¿ok? Entonces es importante entender eso, que el Señor ahí en medio de esos capítulos fuertes de promesa de destrucción y destrucción, Él les da el mensaje del Mesías y del que va a ser el Rey, y que todas las naciones lo van a reconocer y van a reconocer que Dios es Dios de Israel. Es increíble este mensaje. Lo sorprendente es esto, que las promesas son para los dos reinos que estaban divididos en ese tiempo. Los del sur, siendo los judíos, creían y todavía estaban creyendo ahí, y por eso le dudaban lo que decía Jeremías. No, está bien, pero eso de que va el Señor a traer de regreso a los del norte, eso sí, no te lo podemos creer, porque acuérdense el pique que tenían los del norte con los del sur. Ahí la estás regando, y si no hubieras mencionado eso, entonces a lo mejor nos hubiéramos arrepentido. Pero eso de que nos estás diciendo, y Jeremías también tenía sus dudas, sus preguntas, y cuestionaba, de saber, Dios, ¿cómo va a suceder eso? Pero era ahí, yo voy a traer en el 30, mis planes buenos son estos, voy a traer a los del norte y a los del sur, van a ser un solo pueblo, y yo voy a ser su Dios. Ese es el evangelio. Esas son las buenas nuevas. De nuevo. Así que ahí tienen este panorama. Del 29 rechazan el mensaje. Del 30 y 33 Dios dice, no importa, rechácenlo las veces que quieran. Yo he mandado un Mesías y Él va a traer a mi pueblo, a mi remanente, en su tiempo. ¿Cuándo? En aquel tiempo. Sucedió lo que tenía que suceder, sucedió. Y después nos vamos al capítulo 46 y el 51. Básicamente lo que está diciendo es que este mismo rey babilónico, ¿verdad?, lo va a utilizar Dios como su siervo, y le llama su siervo, le llama su ungido. Así como al asirio también lo ungió para hacer su voluntad y llevarse a los del norte, a este Nabucodonosor también lo va a ungir, también lo va a llamar para hacer su trabajo del Señor. Y no solamente va a hacer juicio a Israel, pero él le va a empezar a hacer juicio a todas las naciones. ¿Se acuerdan las naciones que mencionó en Amós? Cuando el pueblo de Israel estaba pidiendo juicios a esas naciones. Sí, les voy a hacer juicio a esas naciones, pero primero les voy a hacer juicio a ustedes. Y así fue juicio primero a Israel, porque Dios, el buen juez, por su propia casa empieza, hizo juicio con los del norte, con los del sur, y después utiliza el mismo Nabucodonosor para hacerle juicio a las demás naciones, Hazor, Damasco, Amós, Filistea, Moab, todos esos otros pueblos. El mismo imperio babilónico se encargó de traer ese juicio a las otras naciones. Este es el libro.
Este es este rollo. ¿Ok? Y en el capítulo 50 y 51, casi que es el Apocalipsis, Dios va a juzgar a Babilonia. A los que él utilizó para castigar a las naciones, para esparcir a las naciones, Dios los va a juzgar. Y básicamente estoy viendo otro Apocalipsis como el de Isaías. Alegrémonos porque ha caído la gran Babilonia. Por eso cuando vayamos a Apocalipsis vamos a traer todos estos términos, hermanos. Todos los libros son los mismos. Apocalipsis es una colección de todos los profetas. ¿Okay? Pero es la revelación de Jesucristo que Dios le dio a través de los ángeles, de su santo siervo Juan, para anunciárselo a nosotros. ¿Ok? Así que Dios va a juzgar a Babilonia y así termina la historia. Él tiene un rey del linaje de David. Tiene un rey del linaje de David encarcelado. Ustedes saben la historia porque tienen que ir a los reyes. ¿Cómo es que llegó ese rey allá? Pero lleva el ADN de David. Termina la historia haciendo que el rey suelta, libera al encarcelado. Y ahí termina la historia. Básicamente se dio. Apocalipsis también dice que al final Babilonia va a soltar. Todos los profetas dicen que Babilonia va a soltar y sal de ahí, pueblo mío, de Babilonia, de la confusión. Sal de ahí, ese llamamiento. Ya eres libre para salir de ahí. La única manera que quieras seguir quedándote en Babilonia es porque quieres seguir haciendo lo que se está haciendo allá, pero ya eres libre. Ya eres libre de Babilonia. Ya puedes salir. Ya no te quedes ahí. ¿Ok? Capítulo 52. Sucede lo que tenía que suceder, la destrucción y el exilio. Segunda Reyes 25. Se cumple lo que dijo Jeremías, porque era un profeta de Dios, se cumple. Y además, un profeta se tiene que tener dos cosas: que se cumpla o que vaya de acuerdo con todo lo que está en la Torá. No puedes hacer señales y milagros y decir, pero no necesitas cumplir los mandamientos. El tal sea anatema, dijo Moisés y Pablo. ¿Ok? Y ahí hay una esperanza, porque el linaje de David quedó con vida. Básicamente ese es el mensaje de Jeremías. Increíble. Pero les voy a dar unas cuantas notas y unos cuantos comentarios. Y vamos a hacerlo. ¿Ok? Voy a empezar con Jeremías 3.1. Porque todo esto está confundiendo también a Isaías. Todo esto lo está confundiendo. Ok, ¿cómo que? Está bien nosotros los judíos, Judá. Estamos aquí, nos vas a mandar 70 años y vamos a regresar. Pero ¿por qué vas a traerte a los del norte? ¿Ya que no te acuerdas que ya te divorciaste de ellos? 3.1. Dicen, si alguno dejare su mujer y yéndose esta de él y se juntare a otro hombre, ¿puede ella volver? ¿No será tal tierra de todo amancillada? Pero tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Esto me está confundiendo con palabras de Jeremías. Pueblo de Israel, ya te divorció, mas sin embargo te está diciendo, vuélvete a mí, y ya has sido mancillada porque te has metido con todo este tipo de dioses. Se está preguntando Jeremías, y este era un gran misterio para todos estos personajes. Por eso ellos no creían, y muchos de ellos todavía no creen que Efraín puede regresar. Jeremías 3.6. Y me dijo Jehová en los días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel del norte? Base ella sobre todo monte alto y debajo de todo árbol umbroso, y ahí fornica. Ídolos, adoración a ídolos. Y dije después que hizo todo esto, vuélvete a mí. Pero no se volvió. Y vio su hermana, la rebelde Judá, los del sur, que yo lo había visto, que por todas estas causas en las cuales fornicó la rebelde Israel, yo la había despedido y le había dado carta de repudio, y la rebelde Judá no tuvo temor, sino que también ella fornicó.
Y sucedió que por la liviandad de la fornicación la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño, ídolos. Y con todo esto, la rebelde, su hermana Judá, no se tornó a mí de todo su corazón, sino mentirosamente, dice Jehová. Y me dijo Jehová, justificado ha su alma la rebelde Israel en comparación a la desleal Judá. En otras palabras, Dios le dio carta de repudio, se divorció de los del norte, ya nada más quedan los del sur, pero los del sur al comportarse todavía peor porque están viendo las consecuencias del pecado, de lo que puede suceder, de cómo Dios los puede divorciar, los del sur tuvieron su oportunidad de ver y aún así, las consecuencias aún así se corrompieron más. Lo está diciendo Jeremías. Eso hace que entonces los del norte tengan oportunidad de regresar. Porque con eso se han justificado los del norte. Deuteronomio 31. Y créanlo, cuando uno dice que ya todo está escrito, y si uno leyera los primeros 5 libros de Moisés, todo está ahí amarrado. Todo está amarrado. Los profetas no van a venir a hablar nada de lo que no esté ya escrito en los libros de Moisés. Nada. Todo está ahí ya. Deuteronomio 31. ¿Será que cuando te sobrevinieren todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y volvieres a tu corazón en medio de todas las gentes a las cuales Jehová tu Dios te hubiera echado, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, Jehová también volverá a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y tornará a recogerte de todos los pueblos a los cuales te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Si hubieras sido arrojado hasta el cabo de los cielos, de allá te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Esto lo escribió Moisés viendo la tierra. Vas a entrar, pero yo te conozco, vas a pecar, vas a irte a los ídolos, te vas a doblegar ante las imágenes, piedra, madera. Dios, ¿qué va a hacer? Va a mandarte profetas a recordarte. Dios es Dios, uno solo, deja toda esa maldad. Si no, voy a mandarte las maldiciones de Deuteronomio 26, 27, 28. Pero aunque te manda y todas las maldiciones y te destierre, en un tiempo muy lejano, cuando ya experimentes todas las maldiciones y las bendiciones y quieras arrepentirte, yo te voy a estar esperando y te voy a traer de regreso y te voy a tomar de todas las naciones en donde estés esparcido. Ese es Moisés y todos los profetas concuerdan con él. Solamente necesitas regresar a guardar sus mandamientos, la Torá. Oh, pero es una cosa muy difícil. ¿Por dónde empezamos? No sabemos nada. Hemos estado alejados completamente en el paganismo. Esa es una excusa. Oh, pero es que necesitamos al rabino, necesitamos al moré, necesitamos... No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos la traerá y nos representará para que la cumplamos. Ni está en la otra parte del mar para que digas quién pasará por nosotros la mar para que nos lo traiga y nos la presente a fin de que la cumplamos. Porque muy cerca está de ti la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Entonces, ¿qué? ¿Hay restauración de las 12 tribus de Israel? Esa es la pregunta que están teniendo Jeremías y los del sur. Y créanlo o no, Deuteronomio 24.1. ¿Por qué tenían estas preguntas por Deuteronomio 24.1? Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa torpe, le escribirá carta de repudio y se la entregará en su mano y la despedirá a su casa. Salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Y si la aborreciere el otro, el segundo, y le escribiere carta de repudio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si muriere el postrer hombre que la tomó por su mujer, ella no podrá regresar a su marido, porque dice 24:4, no podrá su primer marido que la despidió
volver a tomarla para que sea su mujer después que ha sido amancillada, porque es abominación delante de Jehová. Y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Esa era una ley en la Torah, un mandamiento que prevenía de pervertir la tierra, pervertir la creación. Entonces Dios está mandando esta ley, está mandando estos mandamientos, queriendo que la gente los cumpla, mas sin embargo él ahora se encuentra supuestamente para la ignorancia del pueblo en ese tiempo, porque acuérdense que el pecado nos hace ciegos y no estamos entendiendo ni viendo lo que Dios quiere hacer, pero somos buenos para culpar a Dios. Dios, ya te divorciaste, se te olvidó la ley que tú escribiste, y además ya creo que la vas a empezar a violar tú también. Porque estás diciendo que te vas a traer a rebelde del norte, cuando ¿qué no te acuerdas que ya te divorciaste de ella? Porque básicamente eso es lo que me estás diciendo en el capítulo 30 y 33, que vas a traerte a los del norte y a los del sur, que va a haber una restauración de las 12 tribus de Israel, cuando nosotros somos el único pueblo, los judíos, el pueblo de Judá, los que todavía estamos aquí en la tierra, en el templo, llenos de paganismo, pero somos el pueblo. Y así a veces tomamos esa actitud como cristianos. Nosotros y para los demás el infierno. Y fíjense que Pablo tenía este mismo problema, pero claro, como él mismo dice, a él se le fue revelado el misterio. Él lo entendió, pero el pueblo judío, que estamos hablando 586 años después, o un poquito más, porque esto sucedió antes del 586, cuando Pablo está ahí y él entiende el misterio, cómo es que Dios iba a traer de regreso a los del norte, porque eso se lo estaban preguntando hasta los ángeles. Entonces, él empieza a predicar que van a venir los del norte, en el tiempo moderno, después de que ya fue crucificado el Señor, resucitado, y se le apareció a Pablo y dice, los voy a traer de regreso. Él lo entiende cómo es que lo está haciendo y cómo es que lo podía hacer legalmente de acuerdo a la Torah. Entonces él empieza a predicarle a los que se habían gentilizado. Y él escribe aquí en Hechos, Lucas escribe en Hechos este relato, donde él es acusado de que él está predicando cosas en contra de la Torah. ¿Ok? Y es llevado al final hasta el rey Agripa, y ahí está defendiendo en su causa y dice, Señor, déjenme hablar con el rey. Y llega a hablar con el rey, Señor Agripa, tú sabes que yo soy fariseo de fariseos y me sé la Torah y he predicado esto y lo soy desde todo el tiempo. ¿Ok? Pero una cosa he estado predicando que está en las profecías y que está según la promesa de nuestro padre Abraham. Aquí está. Ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, yo soy llamado al juicio. O sea, me han llamado porque estoy predicando la promesa. ¿Cuál es la promesa? Las 12 tribus de Israel. A la cual promesa nuestras 12 tribus, Hechos 26:7, sirviendo constantemente de día y noche, esperan que ha de llegar. ¿Quiénes están esperando? Las 12 tribus, que va a llegar ese tiempo, por lo cual esperanza, oh rey Agripa, soy acusado de los judíos. Los judíos están acusando a Pablo de estar predicando lo que Jeremías había dicho, lo que Ezequiel había dicho, lo que Isaías había dicho, que iba a traer a los del norte de regreso. Pablo está siendo azotado por la misma predicación. Y en este tiempo, la iglesia está opuesta a esta predicación también. Así que tengamos cuidado en qué campamento vamos a estar en el tiempo que se empiece a desenlazar todo este mover de los últimos tiempos. ¿Ok? Que no nos encuentre Dios peleando en contra de su plan y en el campamento equivocado. Que juzgase cosa increíble que vosotros, que Dios resucite a los muertos, trayendo a memoria a Ezequiel, los huesos secos, Efraín. Y el rey Agripa se queda así, dice, por poquito me embarras ahí. Jeremías 31:1. En aquel tiempo, porque este es el corazón del libro, en aquel tiempo dice Jehová, yo seré por Dios a todos los linajes de Israel. Esta es la promesa que va de acuerdo a todos los profetas y que va de acuerdo a la Torá que escribió Moisés, o los libros de Moisés, si tengo que decir. En aquel tiempo dice Jehová, yo seré por Dios a todos los linajes de Israel, y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Quién? Los linajes de Israel. Oh, no, pero eso fue la Torá.
el Antiguo Testamento, yo estoy en el nuevo pacto, la iglesia, yo nada más, Cristo, la gracia, puedo hacer lo que yo quiera, porque estoy en el nuevo pacto. Yo no necesito ser Israel. Jehová se manifestó a mí ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Fíjense esas frases de amor eterno. Te he amado, por tanto te soporté con misericordia y aún te voy a edificar y vas a ser edificada, oh Virgen de Israel. Todavía vas a ser adornada con tus panderos y saldrás en corro de danzantes. Cuando Efraín se empieza a arrepentir, Dios lo va a escuchar y va a decir, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? Porque Efraín se arrepiente en el 31, 18 y 19. Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Este es Dios con su oído inclinado, esperando a Efraín para mencionar estas palabras. ¿No es Efraín este hijo precioso para mí? Por tanto, por eso mis entrañas se conmovieron por él. Apiadado tendré de él misericordia, dice Jehová. Imagínense, todos estos versículos son los que se está recargando Pablo cuando está diciendo, él va a traer de regreso a Efraín porque Efraín es el primogénito. Establécete señales, ¿verdad? ¿Hasta cuándo vas a andar, Efraín? Y será que, 31-28, porque nos estamos acercando al nuevo pacto. ¿Será que cuando tuve cuidado de ellos para arrancar, derribar, trastornar y perder y afligir, ¿se acuerdan el mensaje de Isaías era para todo eso? Así voy a tener cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. Porque el mensaje de Jeremías era para arrancar, desplantar y destruir y después plantar y edificar. Entonces, así como lo hice meticulosamente para arrancarlos y destruirlos, y estoy haciendo un plan magnífico para traer al rey de Babilonia y arrancarlos y llevárselos ahí. Ya me llevé a los del norte, los voy a esparcir por todas partes del mundo. Lo he hecho todo meticulosamente. Así de esa manera me voy a encargar para traerlos de regreso, dice Jehová. ¿Cómo lo voy a hacer? He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto. ¿Con quién? Con la casa del norte y con la casa del sur. Todos aquellos que quieran pertenecer al nuevo pacto tienen que unirse a Israel, ser parte de Israel. Porque el nuevo pacto no es con los gentiles. Aunque nosotros anduvimos caminando y viviendo como gentiles, tenemos que salirnos de ese mover o de ese movimiento gentil que adora todo tipo de fiestas paganas o ídolos paganos y empezar a caminar dentro de las leyes de Israel. Porque el nuevo pacto del que alardeamos como cristianos es para Israel, un pueblo, la casa del norte y la casa del sur. No como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, bien que fui yo a ellos un marido para ellos, dice Jehová. Así que ahí está el misterio. Los judíos que están acá, que nunca han sido divorciados, están, no, eso no pueden ser pueblos de Israel, ya se gentilizaron, ni siquiera saben que son Israel. ¿Cómo es que le van a hacer? ¿Cómo van a despertar? ¿Ok? 31, 36, 33. Mas este es el pacto. ¿Cuál? El nuevo pacto. Este es el nuevo pacto. Si alguien quiere vivir el nuevo pacto, este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel. Ya no los llama dos pueblos, un solo pueblo. Después de aquellos días, allá, dice Jehová, daré mis leyes en sus entrañas, las voy a escribir en su corazón, seré yo a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Este es el nuevo pacto. ¿Para qué ha de escribir los mandamientos en nuestro corazón? ¿Para traerlos de adorno? Y no enseñará más ninguno a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande de ellos, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Este es Jeremías, escribiendo esto en medio de, te voy a destruir y así es como te voy a destruir. Son los capítulos que estaban ahí en medio del dibujo. Ahora, vamos a entender a este personaje poderosísimo, Pablo, que empieza a desembarañar todo ese misterio.
porque aparentemente Dios se encuentra entre la pared para hacer regresar a los del norte porque ya se ha divorciado. Jeremías está teniendo conflicto en el capítulo 3 para entender, Dios, pues te divorciaste y les dices que regresen, ¿cómo? No te estoy entendiendo, pero lo voy a escribir. A Baruch, escribe de esta manera y es que se quede en el récord, porque va a venir alguna persona donde va a entender el misterio. ¿Okay? Y Pablo lo entendió y él lo va a escribir. ¿A quién se lo va a escribir y empezar a escribir? Vamos a leer Pedro primero. Primero de Pedro, el apóstol de Jesucristo. Primero de Pedro 1:1. Este es Pedro, el apóstol de Jesucristo. ¿A quién? A los esparcidos, extranjeros esparcidos. Esa palabra diáspora es a los que son pueblo, pero que están esparcidos. Es un término para Israel esparcido. ¿En dónde están esparcidos el pueblo de Israel? ¿En dónde? En Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Quiere decir que Galacia había esparcidos del norte en Galacia. Muchos de los gálatas estaban ahí viviendo como gálatas sin saber que eran Israel, porque habían perdido su identidad, pero estaban esparcidos según Pedro, según Santiago, según Pablo. ¿Okay? Así que cuando Pablo le escribe a estos esparcidos en Gálatas o en Galacia, les escribe de esta manera: hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo siendo confirmado, nadie le añade y le cancela. A Abraham le fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice a las simientes como de muchos, sino a la de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, que el contrato confirmado de Dios para con Cristo, la ley que fue hecho 430 años después, no lo puede abrogar para invalidar la promesa. La promesa sigue vigente para las 12 tribus de Israel y Dios se va a encargar de crear una situación para que sea legal que se puedan venir de regreso los de Efraín. ¿Ok? Porque aquí lo empieza a explayar. No hay judío, no hay griego, no hay siervo, no hay libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ese uno en Cristo Jesús, uno en el Mesías, es la clave de cómo nos vamos a ir desarrollando en esto. Porque el Señor, la oración de Jesús o de Yeshua fue: Padre, yo te pido que ellos sean uno, ¿okay? Como tú y yo somos Ejad. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente de el esperma de Abraham son, y conforme a la promesa son herederos. Entonces, si ustedes son del Mesías, son israelitas, herederos de la promesa. ¿De cuál promesa? Ya sabemos, de la de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tierra, bendiciones y todo esto. En Efesios, a los Efesios de Éfeso, esto es lo que les va a empezar a escribir. Descubriéndonos el misterio de su voluntad, Pablo está diciendo, empieza a Efesios diciendo: mira, nosotros ya nos ha preparado para esto. Esta palabra predestinación que a veces nos avienta y acá la tenía pasada, no. Bueno, Dios a través de todos los profetas ha dicho lo que iba a hacer. Ya está escrito a través de los profetas que nos iba a desparramar y después nos iba a traer. Ya estábamos predestinados porque en los profetas estaba escrito este mensaje: te voy a mandar, te vas a gentilizar en todas las naciones y te voy a traer de regreso. Esto es Éfeso. ¿Ok? Descubriéndonos el misterio de su voluntad según el beneplácito que se había propuesto en sí mismo de reunir. Aquí esta cosa de estas traducciones nos echan a perder muchas cosas, pero ustedes hagan sus investigaciones, y lo puse en azul, Efesios 1:10, de reunir todas las cosas en Cristo. A ver, el Señor vino a reunir cosas, vino a juntar cosas, vino a juntar los pueblos, vino a juntar los del norte, los del sur, es todo el plan. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y sometió todas las cosas debajo de los pies y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la congregación, a Cajal, a Israel. ¿Ok? Él siendo la cabeza y el cuerpo siendo Israel. La cual que la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor, que nos amó, según Jeremías, con amor eterno nos ha amado, aun estando nosotros muertos en pecado,
aún estando nosotros desde el capítulo 1 hasta el capítulo 29, en todo ese desorden de paganismo, Él escribe el capítulo 30 porque con su amor eterno nos ha amado y nos ha provisto un Salvador, un Mesías, un nuevo pacto, un nuevo mediador con mejores promesas, según Hebreos. Aún estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por tanto, acuérdense que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, acuérdense ustedes, vamos a hablar de los del norte, gentilizados, que eran llamados incircuncisión por los que se llaman circuncisión, por los judíos, los del sur, hecho con la mano en la carne, la circuncisión esta, que en aquel tiempo estaban sin Cristo, los del norte, estaban alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esto es Pablo escribiéndoles: ustedes que están regresando, ustedes antes no sabían que eran Israel, pero ahora han despertado porque les dije que ustedes están entendiendo todo esto, porque ustedes son parte de Israel. Efesios 2:13, mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos. ¿Quiénes son los que estaban lejos? Los que Dios mandó y esparció. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos, ¿cuáles ambos? De ambos, de los de que son de la incircuncisión y los de la circuncisión, los gentiles del norte que se han gentilizado, la plenitud de los gentiles según Génesis, los descendientes de Efraín según Génesis, los que son la generación de los gentiles que se iban a esparcir por todo el mundo. De estos dos va a ser uno solo, derribando la pared de intermedia de separación, dirimiendo en su carne las enemistades por todo este pleito desde que se dividieron los reinos, toda esta enemistad, la ley de los mandamientos en orden a rito para edificar en sí mismo los dos pueblos en un solo hombre, haciendo la paz. Todo lo que está hablando Efesios de este nuevo hombre es este nuevo Israel con la cabeza de Cristo, unificados estos dos reinos, porque es de todo lo que está hablando los profetas, y de reconciliar por la paz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cercas, refiriéndose al Hijo que se fue y al Hijo que se quedó. Por eso las parábolas nos dan entendimiento a todo. Pero nos amarramos en estos versículos, no tengo aquí, pero no lo sabemos de memoria todos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él pierda. Ok. Como Él mandó la semilla a todo el mundo, los esparció por todas partes. Israel sigue siendo su tesoro. Acuérdense que Él dijo: tú vas a ser mi tesoro. Esparcidos por todo el mundo. Él viene y con su sangre compra todo el mundo. Y en una parábola dice: Él compró un campo, porque en el campo tiene enterrado el tesoro y lo va a ir a buscar, lo va a ir a escarbar. Fue la razón por la que tuvo que comprar toda la tierra. Así que ya no existen extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios. Edificados sobre el fundamento de quién, de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en el cual, compaginando todo el edificio, va creciendo para ser un templo en el Señor. O sea, toda esta gente, los del norte, los del sur, cuando se empiecen a juntar, ese es el templo. Ese es el templo, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Romanos 7:1. Y aquí casi ya acabamos. Esta es la primera vez que le traigo mucha escritura del Nuevo Testamento, pero ahí está. Estamos hablando de Jeremías, porque este es el tema de Jeremías. Este es el misterio de Jeremías. ¿Ok? Pablo fue el que lo entendió. Romanos 7:1. Romanos 7:1. Ignoráis, hermanos, porque les hablo a los que saben la ley. Imagínense, a los romanos, era a romanos, a israelitas que se habían gentilizado en Roma, porque conocen la ley.
han empezado a estudiar la ley, la Torá. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive. ¿Cuál ley? 7.2. Porque la mujer que está sujeta al marido, mientras el marido vive, está obligado a la ley. Mas muerto el marido, libre es de la ley del marido. Ahí está. ¿De qué? ¿De la cual ley? De la ley del marido. Así que, viviendo el marido, se llamará adúltera si fuere de otro varón, mas si su marido muriere, está libre de la ley, de tal manera que no será adúltera si fuere de otro marido. Y él se aventó en todas estas tratando de descifrar y describir, lo que ya había descifrado acerca de tú eres la libre, ya estás libre, ya no eres esclava. Gálatas, Efesios, Romanos, todos hablan de lo mismo. Israel, estás allá, pero puedes regresar. Antes no conocías, pero ahora estás conociendo. Dios quiere hacer de los dos pueblos uno, como dijo Jeremías, como dijo Ezequiel, como dijo Isaías, como dijeron todos los profetas. Regresa, regresa. Ya eres libre para regresar. Eres libre para poderte volver a casar con quien tú quieras. El marido, Jesús, Yeshua, vino y murió para que tú quedes libre y te puedas casar con quien tú quieras. Pero miren el 7.4. Así también ustedes, hermanos míos, que están muertos a la ley por el cuerpo de Cristo, para que ya puedan casarse con quien ustedes quieran, a saber, del que resucitó de los muertos. Esta traducción no nos ayuda mucho, pero de todas maneras lo que quiere decir es, ya eres libre para casarte con quien tú quieras. ¿Qué más que mejor te cases con el resucitado? Fuiste esposa del crucificado, ya murió el crucificado. Ahora eres libre y te puedes casar con quien tú quieras. Esto resuelve el misterio. La muerte del Mesías abre la puerta para que Efraín pueda regresar. La esposa de Oseas puede regresar. Por eso cuando Yeshua está muriendo, su grito fue, Gomer, Gomer, puedes regresar. Gomer significa consumado, consumado es. Y con esto termino. Así que la mujer casada está atada a la ley mientras vive su marido, mas si su marido muriere, libre es, y cásese con quien quiere, con tal de que sea en el Señor. Somos libres de la ley, por eso es que mucha gente dice, yo no estoy bajo la ley. Eres libre de la ley del marido. Que te puedes casar con quien tú quieras, pero si te cásate con quien quieras y vives sin ley. Pero si tu intención es casarte con el resucitado, Él te va a decir, si me amas, guarda mis mandamientos. Y esto es aquí en la tierra, hermanos, porque nunca gente le pudo dar explicación a esto que voy a decir. Todo lo preguntamos y nadie nos decía. Pues acaban mística, babilónica. ¿Cómo es posible que de repente llega uno a las fiestas de las bodas, toca la puerta, pero no viene vestido y quiere entrar a las bodas? Si las bodas son allá en un lugar espiritual, allá en el tercer cielo, en el séptimo cielo, o allá en la nueva Jerusalén celestial, allá en la quinta galaxia, ¿cómo un individuo pecador llegó allá sin vestiduras? ¿Cómo fue que llegó allá? ¿Ok? Porque cuando Él venga aquí, todo va a ser aquí. Todo va a ser aquí. Por eso es que va a haber resurrección. Por eso muchos no creen en la resurrección. Los saduceos no creen en la resurrección y son los que gobernaban el templo en ese tiempo del Señor. El no creer en resurrección quiere decir que todo es en el cielo. Los que creen que todo es en el cielo están dudando de la resurrección. Están negando por consecuencia la resurrección. Que este cuerpo va a ser otra vez hecho otro cuerpo, sin corrupción. No vamos, si vamos a estar en el aire, en el espíritu, ¿para qué necesitamos un cuerpo? Todos aquellos que piensan que todo es allá, están negando la resurrección. Lo más importante
de este personaje del Mesías que vino, muere y resucita para que Efraín pueda regresar. Este es Jeremías, este es el mensaje de Jeremías. Me extendí un poquito más de lo que quería, pero este es el mensaje de Jeremías. He aquí, yo traigo un nuevo pacto con la casa de Judá y con la casa del norte. Este es el nuevo pacto. Les voy a escribir la Torah en su corazón. No está lejos, está en nuestra boca, está en nuestro corazón. Por eso de ahí sacamos, acepta al Señor y confiésalo con tu boca, y sacamos esas ideas. Y creemos que por confesar nada más no es hacer. Sabemos Shema Israel, así que si ustedes son Israel, escucha, oh Israel, con la intención de obedecer. ¿Qué necesitamos hacer? Lo que el Señor siempre ha estado diciendo. Dejemos todo el adulterio, toda la fornicación, dejemos todo el paganismo y empecemos a celebrar sus mandamientos, celebrar sus fiestas. Este es el mensaje. Dios los bendiga. Y la próxima semana estaremos dando un comentario pequeño de los otros profetas antes de entrar a hablar acerca de qué sucedió allá en Babilonia, los 70 años. Después regresaremos con Esdras y Nehemías. Hablaremos un poquito de Malaquías, pero en la fiesta de las primaveras, la primera semana de abril, toda la semana, 40 minutos o una hora, vamos a tener el tema del sacerdocio Melquisedec. Los 7 días, esto es lo único que vamos a hablar. Y después de las fiestas vamos a empezar el Nuevo Testamento. Pero yo sé que ahorita ustedes, con lo que han estado leyendo por ustedes mismos, están entendiendo de qué se trata. Cuando van ahora, hoy me extendí mucho en el Nuevo Testamento. Pero ya vieron que ya empieza a hacer sentido el Nuevo Testamento. Dios no se está contradiciendo en nada. ¿Por qué cree que la gente ya en el final del tiempo, cómo le vencieron? Con la sangre del Mesías y por haber guardado sus mandamientos. ¿Y por qué rechaza aquel que no llegó vestido? Porque era un hombre de maldad, un hombre que no quería guardar los mandamientos, era a un anomo. ¿Ok? Entonces, este es el mensaje. Dios les bendiga y Padre, te damos gracias porque eres bueno, grande es tu misericordia, te alabamos, te bendecimos porque tomaste un cuerpo, forma de hombre, y en la forma de hombre fuiste obediente hasta la muerte y la muerte en el madero. Que viniste a morir como el esposo para librarnos de la ley del marido, para que podamos regresar y casarnos con el resucitado. Gracias, Padre, porque has abierto las puertas para el rebelde Efraín, el que se gentilizó, para nosotros los gentiles que vivíamos alejados de todas las riquezas de Israel, pero que ahora, porque somos descendientes de Abraham, hemos despertado y nos hemos empezado a acercar, porque somos herederos de la promesa. Ayúdanos a guardar tus mandamientos, ayúdanos a obedecerte y a escuchar tu voz en medio de este tiempo. Que se empieza a repetir la situación, que empiezan a volver a pasar las cosas. Pero esta vez, Señor, no nos va a agarrar como ladrón en la noche, como dice tu palabra, porque nosotros conoceremos los tiempos. Esa es la promesa y eso es en lo que estamos confiando. Háblanos y bendice a tu pueblo Israel, que está despertando, y todos aquellos que se quieran unir al pueblo de Israel. Será la misma ley. Será la misma ley. El mismo mandamiento. Gracias, Padre. Amén. Yo lo cumplí. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por Él es mi Padre y yo su Hijo. Admirable consejero, príncipe de paz,
es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio escogido por él es mi Padre y yo su hija. Admirable consejero, príncipe de paz, aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La Deidad se encarnó, tomó forma de un hombre, por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió, por amor, la deidad se encarnó, tomó forma de un hombre, por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió, por amor. Admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Es por tu gracia que estoy de pie, solo por ti, amado Dios, solo es por tu gracia que libre soy, solo por tu gracia. Oh, y solo es por tu gracia que sano soy, que sano soy, y solo por tu gracia, y solo es por tu gracia que libre soy, que libre soy, que libre soy. Oh, y solo por tu gracia, alguien levante sus manos y diga, y solo por tu gracia estoy de pie, estoy de pie, estoy de pie, y solo por tu
admirable consejero,